Qué gusto, qué placer. Qué guapa eres, mi vida. No, la guapa eres tú El por venir a dentro verme. y por fuera. El venir a verme. Vengo de muy lejos, vengo de muy lejos. La infancia de Carlota Leret y Josefina Lamberto tuvo el denominador común de romperse por la guerra civil. El asesinato de sus seres más queridos ha marcado sus vidas. Josefina, ¿qué le pasó a tu padre y a tu hermana? Pues mi padre era de la UGT y era un trabajador innato. El día 15 de agosto, a las 2 de la mañana, llamaron a la puerta unos golpes muy fuertes, diciéndole que abrirían la puerta, que si no la tiraban abajo. Y mi madre bajó y les abrió la puerta. Y subieron arriba con las metralletas hasta la cama donde estaba mi padre, diciéndole que se vestiría. Pues mi hermana oyó todo, ella tenía 14 años y ella oyó todo. Entonces ella dijo que si se llevaban a su padre, que ella también quería ir a ver lo que hacían con él. Entonces los otros dijeron, no, pues vamos. Se levantó, se vistió y se fue con mi padre a la cárcel. La llevaron a la cárcel. Mientras mi padre estuvo en la cárcel, a mi hermana la subieron arriba a las dependencias del ayuntamiento y allí hicieron todo lo que quisieron. Se las llevaron a Tierra Estella y allí en un paraje parece ser que lo mataron. Entonces alguien le dijo, ¿pero qué hacéis con esta niña? Y dice, ya no la podemos dejar porque ya no se puede dejar así. Entonces allí la mataron. Mi hermana escapó por el monte, digamos, por una arboleda, y allí la mataron. Y cuando los del pueblo echaron los ganados a pastar, vieron que olía mucho allí a cadáver. Y fueron buscando, rebuscando, y vieron que estaba mi hermana allá y habían comido los perros los glúteos de las piernas. Y tuvieron que ir a casa, a la trilladora, coger gasolina para poderla terminar. La quemaron. Y a los perros también los mataron porque para que no se acostumbrarían a comer carne humana. ¿Qué le pasó a tu padre? Era militar, ¿no? Sí, sí, era el jefe de la Fuerza Aérea Militar de Marruecos, de la zona oriental. A mi padre lo fusilan en la madrugada del 18 al 17. Es decir, que lo fusilan, el pelotón lo forman con sus propios soldados. Entonces él iba semidesnudo, con un brazo roto, sangraba y bueno, se encuadró delante del pelotón. Él era un hombre muy valiente, había hecho la guerra de África, había pasado circunstancias gravísimas. Y era joven, ¿verdad? Sí, 33 años. 33 años. Joven. Entonces, cuando ya va a dar la orden el suboficial que mandaba el pelotón de dar la orden de fusilamiento, mi padre gritó, ¡viva la República! Claro. Fue lo último que hizo. Me imagino que pensó en nosotras que estábamos a 200 metros de él y no supimos nada. ¿Qué queremos recordar? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Y quiénes deben ser los protagonistas de la memoria histórica? ¿Víctimas, victimarios, familiares, instituciones?
¿Es un monumento la mejor forma de recordar o debemos integrar la memoria en nuestro paisaje diario? La situación en España contrasta con las iniciativas de memoria colectiva que han llevado a cabo otros países. No sin dificultades, desde el ámbito local al institucional, la sociedad civil reflexiona y debate sobre los acontecimientos que han condicionado el futuro de varias generaciones. En España hay algo que a mí me molesta mucho. Hay una incapacidad por parte de los españoles de ponerse en el lugar del otro. Si alguien tiene dudas de qué significa ser un hijo de un desaparecido, yo le recomiendo que se vaya a una fosa. Cuando empiezan a aparecer los cadáveres, los restos, que se pregunte en silencio, a solas, que lo pregunte a su conciencia. Si la persona que está ahí fuera mi padre, mi abuelo, yo permitiría que siguiera ahí. Permitiría que siguiera ahí. Hay dos respuestas posibles: sí y no. Si es sí, mi recomendación es que te vayas rápidamente al psicólogo y al psiquiatra, porque algo de ti no funciona. Si es no, si tú no permitirías que tu padre estuviera ahí, actúa en consecuencia y permite que todas las personas que buscan encuentren, identifiquen y le den una sepultura decente a su ser querido. Yo creo que España tiene una dificultad ancestral de convivir con su diferencia interior. Y esto probablemente sea lo que esté en el origen de esa dificultad de elaborar su memoria de una manera democrática, equitativa y justa. Como un país que convive tan mal con el diferente interno, va a elaborar un proceso de memoria que incluya a aquellos que una parte de la población eliminaron de una manera tan violenta, ¿no? El muerto puede ser un héroe entre nosotros, ha muerto quizá por unos ideales o por la patria, pero lo que ya no se soporta por sus allegados y familiares es que no se recuperen los restos. Esto es lo que explica, por ejemplo, que los equipos forenses más cualificados puedan estar en lugares del mundo buscando todavía víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La tragedia, lo que es el concepto de víctima, etcétera, ha salido del espacio privado y ha irrumpido en el escenario público. Esto no lo habíamos previsto hace 14 años, pero es una realidad en este momento que empieza a existir cada vez más preocupación por las propias autoridades o instituciones, porque esto ahora ya no es una cuestión que el derecho a la verdad sea individual. El derecho a conocer la verdad nos asiste a toda la sociedad. Con frecuencia es la presión de la sociedad civil la que impulsa los procesos de verdad, reparación y justicia. En Francia pasaron muchos años hasta que se reconoció la vergonzosa colaboración del gobierno de Vichy con los nazis. La verdad es que un enorme crimen fue cometido en Francia por la propia Francia. El gran mérito del presidente Jacques Chirac fue haber reconocido aquí mismo, el 16 de julio de 1995, esta verdad. Detrás de Notre Dame se encuentra el barrio Le Marais. Ahí está el Centro de Memoria en París, donde las autoridades francesas recuerdan y homenajean a aquellos que fueron deportados a los campos de concentración nazis. Más de 70.000 ciudadanos franceses fueron conducidos al exterminio, en muchos casos denunciados por sus propios vecinos y por la policía francesa. Hoy en día, el memorial es punto de referencia y encuentro de investigadores. El centro organiza además visitas escolares, seminarios y exposiciones. Jan Siegfried fue el nombre artístico de Siegfried Mayer. Al igual que Carlota y Josefina, su infancia se vio truncada por la guerra. Judío alemán, nacido en Frankfurt, en 1943, cuando tenía 9 años, fue deportado a Auschwitz junto con sus padres. Yo recuerdo que tenía una vecina, más o menos de mi edad, y jugábamos como todos los niños a doctores. Debajo de la escalera, yo te miro tu dolor, ¿sabes? Ese tipo de cosas que recuerdo muy bien. Soy un niño totalmente normal, totalmente feliz, creo, y de repente me meten en un ambiente donde a cada momento puedo morir.
Y es una amenaza que no es una amenaza en el aire, está ahí cada día, la vivo cada día, la veo cada día por el humo que sale de las chimeneas. Y entonces cuando ves todas estas cosas te dices, pues yo no tendría que estar aquí. Siegfried no volverá a ver a su padre y 2 meses después de llegar al campo, su madre muere de tifus. Y así pasaron 2 meses hasta que mi madre cogió el tifus y muy rápidamente murió. La ayudaron a morir estas chicas para que no vaya a la cámara de gas directamente, pues le hicieron una inyección de aire delante de mí, diciendo así tu madre ya no sufrirá más y se irá tranquilo. De pelo rubio, ojos azules y con un perfecto alemán, despierta simpatía entre los nazis. Cree que todo esto le ayuda a sobrevivir, casi 2 años en Auschwitz y 3 meses en Mauthausen. El odio es una cosa que no se controla. Cuando le das, digamos, oficialmente el derecho a hacer lo que vas a hacer, ya no hay freno. O sea, los nazis eran premiados por cada muerte. Más mataban y más subían de grado. O sea, por eso veías cosas. Yo no entendía por qué un nazi. Yo veía, por ejemplo, judíos en Auschwitz que estaban rezando, ¿sabes? Los judíos cuando rezan siempre se están balanceando contra la pared así. Entonces yo estaba furioso y digo, ¿cómo pueden todavía creer en estas cosas? Que Dios no existe, por favor, no lo hagan. Eso irritaba mucho a los nazis. Yo he visto a nazis sacar su pistola y pegar un tiro a uno sin razón. Entonces estas cosas eran premiadas porque tú eres un buen alemán. Y que la sociedad tiene que tomar responsabilidad para esta historia. Este pasado no pasa, está presente y hay que confrontarse con este pasado y sobre todo hay que discutir por qué era posible, por qué tantos alemanes han participado en estos crímenes, en esta catástrofe, porque tantos han ayudado, etc. Todo los raíces del nacionalsocialismo, todas las estructuras autócratas, autoritarias, dentro incluso las familias, etc. Hay muchas raíces de donde venía el fascismo y esto hay que aclarar. A mediados de los años 60, el proceso iniciado por el juez alemán Fritz Bauer contra los capos de Auschwitz y el impulso dado por el canciller socialdemócrata Willy Brandt hacen que la sociedad alemana tome conciencia de su pasado reciente. Era la primera vez que los hijos preguntaban a los padres, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué era tu rol, papá, mamá? ¿Qué has hecho en este tiempo? Y esto naturalmente ha creado unas tremendas tensiones, primeramente dentro de las familias y también en la sociedad en su conjunto. Este periodo, a partir de los fines de los años 60, era hacer caído estos muros de silencio y de ignorancia. Lo mataron en un montecillo y lo bajaron a rastras a la pieza para enterrarlo. Estuvimos en esa pieza buscando con la excavadora y no encontramos nada. Se conoce que cuando hicieron el terreno parcelario, pues aquello ya se dispersó y no encontramos nada. Se removió toda la pieza, pero no encontramos nada. No. Y así que no sabemos dónde estará. La propia dictadura lo que hizo es perseguir a esas familias, a sus allegados, vecinos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que dentro de unos años todavía será una sorpresa descubrir en algunos de estos archivos, como puede ser concretamente el de la Guardia Civil, acaso también la Iglesia, pero particularmente la Guardia Civil, porque es el único archivo al que todavía no hemos tenido acceso. Y estos archivos están distribuidos a escala local y por lo tanto es casi seguro que en ellos, dentro de unos años, estarán todas las explicaciones que ahora nos faltan. Entonces este Redín es el que la abrió y la sacó de la cárcel, pero es el que violó a mi hermana. Él era un hijo del pueblo,
El cartero, el hijo del cartero. Lo dicen toda la gente que vio por las ventanas, porque en aquel tiempo estaba la gente acechando lo que pasaba en el ayuntamiento, ¿no? Que se llevaban a uno y a otro, y como está rodeada toda de casas, pues se sabía todo. Y dijeron que era él, que la había violado a mi hermana. Bueno, él y otros más. A mi madre el día 22, la detienen, la hacen presa y le hacen 2 consejos de guerra y 3 causas. Y nosotros nos hemos quedado solas, mi hermana y yo, en una casa que fuimos a visitar, que nos estaba ofreciendo un suboficial, porque nosotros, sin saber que mi padre estaba muerto, estaba asesinado, porque después de asesinarlo se lo llevaron en un camión. No sabemos a dónde, no sabemos dónde está. Yo estuve un mes y medio delante de una ventana llorando. La represión en Navarra fue terrible, a pesar de que la izquierda no había hecho nada, ni tenían tiempo de hacer nada. Pero quién sabe de todas las víctimas de los rebeldes en Navarra, sus familiares, pero no son famosos, ¿no? O sea que es un grave problema. Y los únicos que han hecho o han podido hacer algo han sido los historiadores locales, y muchas veces en los libros, los miles de libros que hay, muchos llevan al final del libro páginas y páginas, a veces cientos de páginas, con listas de nombres, y esas listas de nombres, o sea, salir en esas listas, para muchos es la única lápida que tendrán jamás. Llevo 3 décadas con la clara idea de que el tema de los desaparecidos en cualquier guerra siempre es el tema, o es el drama pendiente, y que no hay un drama más grave que el de la búsqueda de los desaparecidos. Y aún más, he llegado a la conclusión de que una guerra se acaba cuando sus consecuencias se superan, y mientras siga habiendo desaparecidos en un conflicto armado, esa guerra está inconclusa. Tú estás viendo en los últimos años, especialmente en los últimos 20 años, que en Guatemala, con una guerra civil brutal, más brutal o tan brutal como la española, que en Bosnia, con una guerra tan brutal como la española, que en Argentina, con una violencia tan brutal como la española, o en Colombia incluso, en los últimos años, con guerras que duran décadas, se ha avanzado mucho más que en este país. Uno siente vergüenza. O sea, yo me he encontrado a pie de fosa en muchos sitios personas que me decían, bueno, ¿qué vienes a hacer aquí cuando en tu país no se ha hecho absolutamente nada? Medir 25 metros y empezar ahí. Además de los muertos en la contienda bélica, los historiadores han acreditado los asesinatos de más de 100.000 personas, en general población civil que no participaron en ninguna guerra, en realidad crímenes en retaguardia. Pues bien, en los últimos 14 años hemos recuperado más de 6.000 esqueletos y en total hemos abierto más de 350 fosas comunes. Esto representa un porcentaje mínimo con respecto al total de los asesinados, y yo creo que será imposible localizar a todos, entre otras razones también porque hay fosas que ahora mismo no las encontramos, o hay fosas que se encuentran debajo de las zonas urbanizadas completamente por la extensión y el crecimiento de los pueblos. La percepción es de que hay una dejadez enorme, de que esa dejadez ha contribuido a que no hubiesen transmisiones generacionales. No ha habido olvido, lo que ha habido es silencio. Pero ese silencio ha sido un silencio inducido.
amenazando con que si se hablaba, si se comunicaba, lo que habría a continuación sería un desastre, un odio permanente, etc. Y eso no es cierto, ni aquí ni en ninguna parte. En general, cualquier intento institucional de hacer algo ha sido condenado como remover las cenizas. Yo personalmente no creo que intentar averiguar lo que pasó en el pasado es remover las cenizas. Yo creo que es necesario para quitar el veneno del pasado. O sea, nunca se va a curar la herida si no se quita el veneno. Mucha gente que, bueno, primeramente no se interesan por política, no se interesan mucho menos todavía por el pasado, entonces no quieren saber. Pero, digamos, la parte de la sociedad alemana que es políticamente interesado, políticamente activo, consciente de nuestros tiempos y del pasado, lo encuentra muy positivo que hay, no solamente en Berlín, tantos lugares, monumentos, iniciativas de memoria. Para nosotros esta cultura de memoria era la primera vez un hecho de ser orgulloso o de identificarse con este Estado. Das Wort negative Erinnerung ist aber eigentlich etwas Positives. Das heißt, eine negative Erinnerung heißt, ein Land erinnert sich an eigene Fehlverhalten, an eigene Verbrechen und mit dieser Erinnerung übernimmt das Land auch Verantwortung im Rückblick, im Gedenken, in der Erinnerungsarbeit. Das heißt, das negative Gedächtnis ist eine positive Leistung. En Latinoamérica, tras las dictaduras, los nuevos gobiernos democráticos intentaron llevar adelante una política de borrón y cuenta nueva, practicar la estrategia del olvido. Sin embargo, leyes como la de punto final en Argentina fueron finalmente derogadas. En el caso de Chile, tal vez una dictadura mucho más larga que la argentina, quizás en términos cuantitativos menos dramática, puesto que los desaparecidos no llegaron a 30.000, como en el caso argentino. Pero allí, aun cuando había una ley de autoamnistía dictada por el dictador, dictada por Pinochet, aún así se hizo un esfuerzo notable por reconstruir la verdad histórica. Se constituyó una comisión especial, la comisión Rettig, al igual que en el caso argentino con la comisión Sábato, y una vez que esa comisión investigó qué es lo que había pasado, qué es lo que ocurrió, el presidente de la República de esa época, Patricio Aylwin, presentó oficialmente el informe ante todo el país en una cadena nacional de radio y televisión, y en esa cadena el presidente Aylwin no solamente leyó las conclusiones del informe de la Comisión Rettig, sino que también lloró y le pidió perdón al país en nombre del Estado. En mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Se ha inaugurado un monumento a los caídos, construcción de sobrias y severas líneas, donde se perpetúa el recuerdo a los que dieron su vida por Dios y por España. Carlota, este es el monumento a los caídos, que se supone que está ahí Sanjurjo y General Mola. Antes el General Mola estaba en el cementerio como todos que están allá y tenía un nicho eternamente para él, pero ya lo sacaron y lo han metido aquí. Bueno, con Sanjurjo. Sí. Lo han metido con Sanjurjo. Sí. Tengo entendido que están en la cripta. Sin embargo, no sin polémica, en la cripta ya no se encuentran los restos de los generales golpistas. En noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Pamplona realiza una exhumación histórica
y entrega los restos de Mola y Sanjurjo a sus familias. La pregunta yo creo que no debería ser ¿por qué hacemos esto?, sino ¿cómo es posible que esto no se haya hecho antes? Lo ocurrido con el llamado Monumento a los Caídos en la antigua Plaza del Conde de Rodezno, hoy Plaza de la Libertad, muestra la falta de criterio democrático durante todos estos años a la hora de abordar la memoria colectiva. En la ciudad se abre el debate sobre el futuro del edificio. Hasta las exhumaciones, la parroquia de Cristo Rey era la encargada de oficiar las misas y viacrucis que mes a mes han venido recordando a los generales rebeldes que acabaron brutalmente con la Segunda República, así como a varios soldados del Requeté Navarro caídos durante la Guerra Civil. El monumento de Pamplona es el segundo en ostentación después del Valle de los Caídos en el Escorial. El Valle de los Caídos en sí mismo genera muchísimos problemas por la situación de deterioro que está. Nos preocupó muchísimo más a la comisión qué se hacía con los republicanos enterrados allí y cuyas familias los quieren recuperar, que es un tema muy difícil por lo que decía, porque el informe forense mostraba en que, en fin, las cajas se han reventado, los huesos se han mezclado. Eso ahora, a esa altura, será muy difícil, por lo cual debería pedirse responsabilidad a todos los gobiernos que ha habido hasta ahora por no haber actuado de manera adecuada y con esa indiferencia con respecto a todos los muertos que estaban ahí mezclados. Ocurrido en la inmensa mayoría de las fosas exhumadas, ha habido un número reducido de cuerpos identificados o de restos identificados, y la inmensa mayoría se ha tenido que enterrar sin identificarse. Se empezó a levantar el edificio de la búsqueda por el tejado. Se tenía que haber hecho primero un banco sanguíneo, como se ha hecho en Bosnia, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Guatemala. Y a partir de ese momento, a medida que iban saliendo los restos, evidentemente hubiera habido más posibilidades de identificarlos. Yo lo que creo es que todavía estamos en una fase inmadura en España. Y lo digo habiendo estudiado lo que pasó con la memoria del Holocausto. Es que la memoria del Holocausto ha sido una lenta construcción. Y tiene que ser entendido con la generosidad y tal vez con la sabiduría, tal vez forzados, no lo sé, con que Alemania pudo hacerlo. No es fácil en Alemania hacer memoria del Holocausto. Creo que hay que hacer un enorme todavía trabajo de memoria en España. Yo soy el primero que me di cuenta hace unos pocos años de la dimensión de este tema. En mi casa se había hablado muy poco de esta cuestión. Mis padres fueron protagonistas de aquella tragedia, pero para protegernos de la desgracia en la que estábamos viviendo, quizá no se nos quiso explicar todo. Y yo encuentro que puede haber gente joven que sencillamente desconoce la desgracia de lo que representó una guerra civil seguida de una dictadura que afectó al menos a una generación entera. Yo creo de todos modos que cada vez hay más conciencia. If you are in a memorial museum, you need to be very careful how to explain the history, not to do anything which vulnerates the dignity of the victims. And also the visitors, we should explain them the history, and then we could give them the chance to ask their own questions. If they ask their questions to us, then we have to give them the answers, but we should not explain them what they should learn. ¿Qué es lo que ocurre? Que la prensa alemana necesita fotografías en las que se construya a la población judía como un peligro, como una amenaza que hay que neutralizar. En este barrio bávaro de Berlín nació Marlene Dietrich y residió Albert Einstein. Más de 6.000 personas de este distrito sufrieron un continuo recorte de libertades antes de ser deportadas y asesinadas en los campos de exterminio.
En memoria de aquellos días, la exposición permanente Éramos vecinos recuerda mediante 80 placas que cuelgan de las farolas los decretos nazis que limitaban los más elementales derechos civiles. La instalación sirvió para iniciar un diálogo generacional entre nietos, padres y abuelos sobre acontecimientos que hasta entonces habían permanecido en silencio. Ilse y Robert Abraham fueron deportados en septiembre de 1942. Sus nietos han viajado desde Londres y Nueva York para el acto de recuerdo promovido por los vecinos. Asisten a la instalación de un Stoppelstein o adoquín del tropiezo. El artista Gunther Demnig lleva colocados cientos de adoquines en las calles de Alemania y de otros países de Europa. En cada pieza figura el nombre, día de nacimiento y, si se conoce, fecha de deportación y muerte de la persona recordada. Well, I'm John Abraham. My grandfather and grandmother lived in this house, and then in 1942 they were deported by the Nazis, but I think deported is a euphemism in a way, that they were taken to concentration camps and we don't exactly know what happened, but they were never seen again. And of course my grandparents never had a funeral. So it's very important to us that it's not a civic event, this is the people in the house deciding to do something to remember the history of the house and to mark these stones on the pavement. And so in a way I feel this isn't a funeral, but it is, in a way, takes the place of a proper memorial for my grandparents that hasn't happened before, and so it's a very important event for my family. La farmacia de Tadeusz Pankiewicz forma parte de la memoria colectiva de los habitantes de Cracovia. El local fue un lugar de amparo y ayuda a los vecinos judíos que los nazis concentraron en el gueto. En esta plaza de los héroes del gueto de Cracovia, el cineasta polaco Roman Polanski fue víctima de la persecución nazi durante su infancia. La sociedad civil, arquitectos, artistas locales, ayuntamientos, recuperan el espacio urbano en recuerdo de los ausentes. En vez de erigir un monumento singular, se opta por que sea el propio espacio público el transmisor del recuerdo. A escasos metros de esa plaza se encuentra la fábrica de Oskar Schindler, hoy reconvertida en exposición permanente de lo ocurrido en la Polonia ocupada. Y a 50 kilómetros de Cracovia se encuentra Auschwitz, el espacio de memoria más significativo del mundo. En la última década, el número de visitantes al año ha pasado de 500.000 a casi 1,5 millones de personas. Auschwitz-Birkenau fue el mayor centro de exterminio sistemático en la historia de la humanidad. Hoy, además de ser un espacio referencial de memoria histórica, es un lugar para la reflexión, para preguntarnos cómo queremos abordar el pasado. Ir a un sitio como Auschwitz o Mauthausen no me llenaría, sería más bien triste y no quiero vivir estas cosas. Yo no tengo ningún orgullo porque yo me siento, no siento la razón por la cual yo he estado ahí, porque
Yo prefiero olvidarlo. Lo que sí es importante para sobre todo los descendientes que quieren respetar a sus abuelos o a sus padres, que haya un reconocimiento a lo que han hecho en ese momento, que han luchado con honradez para su convicción. Desde el Andén 21, 8.000 italianos fueron deportados a los campos de exterminio. En 2012, destacados periodistas piden donaciones para recuperar este espacio como lugar de memoria. Questi vagoni, 70 anni fa, venivano riempiti di donne, di uomini, di vecchi, di bambini, mandati a morire nei campi di sterminio, a Auschwitz e non solo. Aiutateci con un vostro contributo a costruirlo, perché la memoria è importante e va salvaguardata. La victoria soviética sobre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial no ha impedido que hoy en día los rusos rechacen y condenen el brutal sistema de represión de Stalin. La caída del muro de Berlín y del régimen comunista en 1989 precipitó el debate. En el Museo del Gulag, en pleno centro de Moscú, no se duda en calificar a Stalin como uno de los mayores criminales de la historia. Los campos concentracionarios y de trabajo forzado llegaron a albergar a más de 20 millones de personas, la mayoría de ellos ciudadanos soviéticos. España es la única democracia que no ha investigado el terrorismo de Estado una vez superada la dictadura. Más de 90.000 españoles desaparecidos, una cifra solo superada en el mundo por el régimen de Pol Pot en Camboya. Para las víctimas del franquismo no ha habido verdad, justicia ni reparación. La guerra civil y la derrota de los republicanos españoles no acabó en el final de la guerra, acabó precisamente tras la Segunda Guerra Mundial. Los republicanos que estaban en el exilio o que estaban en las cárceles en España soñaban con la idea de que una vez resuelta la Segunda Guerra Mundial, las potencias democráticas iban a actuar sobre España, en donde estaba establecida una dictadura que había ayudado al nazismo. Europa nos abandonó en cierto sentido, dejándonos en manos de un dictador que además de mentiroso fue muy cruel. Yo me fui al convento sin pensar nada. Mi madre no me vio jamás, porque no quería que me fuera al convento. Con todo lo que nos habían hecho, no quería. Bueno, total, que entré al convento, pero ya te digo, esclava. Esclava porque no llevé dote, y aquello era una esclavitud, pero fenomenal. Bueno, pues así pasé un tiempo, hasta que me llevaron, de pequeña profesa, me llevaron al Pakistán. Yo encantada pero como lega, siempre como lega. Siempre como lega. Es decir, lega quiere decir que son las sirvientas las esclavas, de las monjas. esclavas. Sí, las sirvientas esclavas de las monjas. Yo he tenido la mala suerte de ser judío en Alemania nací. Punto. Venezuela nos fue muy bien. Mi hermana estudia Derecho, yo Ciencias Económicas, pero al mismo tiempo que trabajábamos en esa organización y trabajo 40 años. Y llego a ser la presidenta de una de las compañías de ellos. Y tuve un destino pues, precioso, tuve que luchar muchísimo porque era la primera mujer ejecutiva de ese grupo. Y yo te diría que fui la primera mujer ejecutiva de Venezuela.
Los desafíos fundamentales han sido el recuperar la memoria o la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas. En el caso español, entonces prácticamente todos esos elementos han sido obviados, han sido olvidados. Se ha consagrado en el esquema español la impunidad de las atrocidades cometidas durante la dictadura de Francisco Franco, y al mismo tiempo la sociedad se ha negado a reparar la memoria de las víctimas. Son dos elementos clave, dos elementos fundamentales que ciertamente no se encuentran en otros procesos de transición y que por ese mismo motivo no pueden ser vistos como un ejemplo a seguir por la sociedad internacional. Los padres de la Constitución, los que estuvieron en negociación de la transición, se han inventado con un descaro increíble que aquí se hizo una transición modélica. Y aquí no se hizo una transición modélica, aquí se hizo una transición pragmática. Bueno, los adultos han escondido la basura histórica, el comportamiento vergonzoso que han tenido políticos, pero también historiadores, también jueces, también periodistas, que han obviado este tema, lo han escondido a las nuevas generaciones. Ist die Erinnerung auch viel komplexer geworden. Die Erinnerung richtet sich nicht auf ein Ereignis oder auf eine bestimmte Gruppe von Opfern, sondern die Erinnerung fragt auch nach Hintergründen, nach Strukturen, nach Verantwortlichkeiten. Ich denke, das ist eine wichtige Entwicklung, gegen die kann man nicht zurückgehen. No serviría de nada hacer actos de memoria si a la vez no hubiera todo este trabajo sobre la transmisión del conocimiento. Transmisión primero que hay que hacer formando a los docentes y encargando a los docentes que luego a través de técnicas pedagógicas, de recursos didácticos puedan transmitir a los jóvenes españoles de hoy. I believe that memorial museums are not only, they have to deal with history, they have to deal with the people who suffered in history, but also they are an important part of a developed democratic society. Las políticas de la memoria pueden hacer algo que tiene un efecto sanador muy importante, que es el efecto simbólico que tienen. Yo creo que el gran desafío que tenemos es dejar de contar la historia como un conjunto de gestas heroicas que hicieron una serie de personas notables y pasar a contar la historia desde la perspectiva de las víctimas. Porque probablemente lo más real de lo que ha ocurrido en la historia de las naciones es lo que nos ha pasado y lo que ha pasado a la gente inocente, y no tanto lo que han hecho una serie de héroes que tienen sus monumentos. Si miramos las sociedades desde la perspectiva únicamente de las víctimas, nos encontramos con una equiparación universal. Todos sufrimos de la misma manera.
Cada país encauza su memoria colectiva de diferente manera. No hay postulados universales y los ritmos son distintos, pero todas las sociedades, tarde o temprano, deben afrontar su pasado. ¿Alguien os ha pedido perdón de todo lo que han hecho? No, nunca. Perdón nosotros a ellos por haber tenido el valor de salir adelante. De no haber muerto. De salir adelante. De no haber muerto. De no haber muerto. ¿Y a ti te han pedido perdón? A mí, nadie. Y ni nadie nos ha devuelto lo que nos robaron. Nadie.